acepté el 100% de responsabilidad conmigo mismo. Había dejado todos mis vicios. Literalmente me desinstalé las redes sociales por un año. No por 6 meses, no por 10 meses, por un año entero no tuve redes sociales. Nada. Nada de redes sociales. Solo me estaba enfocando en mí mismo. Entonces, si tú estás en TikTok scrolleando o estás mensajeando con esa persona o con otra persona, obviamente no vas a tener las ganas de agarrar a lo mejor un libro y ponerte a leer. O me paré enfrente de 20 personas e hice un discurso en el pizarrón. Y justamente eso me dio un montón de miedo. Yo iba con mi pantalón azul, mi suéter rojo, porque en ese entonces hacía frío. Y yo sudo mucho, o sea, yo sudo bastante. Mi papá sudaba bastante y de hecho estoy sudando todo el tiempo, siempre estoy sudando. Y los momentos en los que me pongo nervioso, empiezo a sudar aún más. Entonces en ese momento estaba sudando, estaba sintiendo como el cuarto estaba bien frío, pero estaba sintiendo como yo estaba sudando desde las axilas. Y hice el discurso y esto, fuck it, yo me puse aquí, entonces lo voy a hacer. Nos preguntamos quiénes somos. A lo mejor te lo has preguntado, a lo mejor un libro te lo ha preguntado. Si no eres tu fama, si no eres tu conocimiento, si no eres tus experiencias, si no eres tu cuerpo, ni tu nombre, ni tu edad, ¿quién eres? ¿Verdad? Porque no puede ser tu nombre. Tus padres lo decidieron una noche después de que se dieron cuenta desde que estaban embarazados de ti. Lo mismo pasó conmigo y lo mismo pasó con todos los demás, ¿verdad? A lo mejor tomaste una decisión sobre algo, pero esa decisión no es quién eres. Tampoco eres tu edad, ¿verdad? Porque si no eres la persona ahorita en tus 20s, en tus 30s, tampoco puedes ser la de 10 o 15 años, ¿verdad? Entonces, si no eres tu nombre, no eres tus experiencias, no eres tu cuerpo, tienes que ser más que eso, ¿no? Y justamente no lo podemos descubrir si estamos embobados en las distracciones. ¿Cuándo fue el último momento en el que realmente te sentaste y te pusiste a pensar? Te pusiste siquiera a planear, ¿verdad? Estamos tan distraídos en hacer una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra, que terminamos haciendo nada. Ese mito de multitareas no funciona, es un mito. Y justamente no tenemos el coraje para vivir la vida. Dejamos de tener el coraje de ponernos una meta, de siquiera planearnos algo y movernos hacia ella. Hemos perdido ese coraje con todas esas distracciones porque la verdad es que vivimos como reyes. Tú vives como un rey, yo vivo como un rey y justamente ese es el problema, que las cosas son tan cómodas hoy en día que no nos interesa el seguir creciendo, no nos interesa el seguir tomando riesgos, el seguir tomando nuevas aventuras para poder conocer quiénes somos y crearnos en el proceso. Y justamente en ese libro habla de que la vida solo se puede vivir en el miedo. La vida solo se puede vivir en el peligro. No hay otra manera de vivir. Es solo y solamente a través del miedo, del peligro, que la vida se puede realmente vivir. Bueno, está en inglés, es un poco difícil de traducirlo. Pero en su madurez, en su crecimiento, uno tiene que ser un aventurero. Siempre estar listo para tomar riesgos de lo conocido a lo desconocido. Y una vez que hayas probado el sabor de la libertad y de tener miedo y aún así tomar acción, nada te puede detener, porque una vez que ya has vivido hasta ese extremo, una vez que ya has logrado ponerte en el fuego de la vida, ambas vidas se hacen una. El miedo, lo desconocido y lo conocido. Y una vez que el momento de la intensidad se ha unido en el presente, lo más gratificante de toda esa eternidad termina eliminando la mediocridad de vivir en lo conocido. Si tú nada más estás buscando vivir en lo conocido, si no tomas riesgos, si no tomas tener el coraje de tomar acción, vas a vivir una vida de mierda. Vas a vivir una vida en la que te vas a hacer demasiado pequeño. Por ejemplo, hablar en público, hablar en frente de 10, 20 personas. La primera vez que lo hice estaba en un trabajo en el que tenía que vender AT&T, ¿no? Me paraba en medio de un Samsung, medio de un Target en Estados Unidos y tenía que vender teléfonos, ¿no? Entonces, básicamente le preguntaba a todos los que iban pasando:
hey, how's it going? Super cool question. Who's your cell phone provider? Y hacía esa pregunta una y otra vez a decenas, hasta a veces cientos de personas en el supermercado. Y justamente mi trabajo era ese. Y en la oficina lo que hacíamos era entrenarnos para poder, hacer la venta, ¿no? en la tienda. Y justamente hacíamos algo llamado, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, pero básicamente era un discurso motivacional que todos teníamos que hacer y una vez llegabas a un cierto nivel, de hecho me salté un paso, hay una oficina en la que estábamos practicando, ¿no? Pero los que van entrando tienen que quedarse en el cuarto y llegan de hecho una hora más tarde. Entonces llegan como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y nosotros tuvimos que haber llegado desde las 8 de la mañana o siquiera 7 de la mañana. Entonces nosotros estamos entrenando como por una hora, hora y media en lo que ya los nuevos entran. Y bueno, yo me subí de nivel a los par de meses que estuve allí. Luego una de las clases me tocaba hacer mi discurso, ¿no? Dijeron, Leo, tú se ve que sabes lo que hablas, ¿por qué no simplemente nos das un discurso? Y justamente lo que yo hablé enfrente de 20 personas en un cuarto así de pequeño, bueno, no obviamente así, pero estaba bastante pequeño, eran unas 4 paredes bien pequeñas, tenía que hablar sobre algo que simplemente se me ocurriera, algo que motivara a las demás personas para que pudieran vender y que simplemente tuvieras un poco más de energía, ¿no? A la hora de hacer cualquier cosa que estuvieras haciendo. Ahora, haciendo a un lado el tema que elegí en ese día, que lo puedo comentar, yo sentía bastante miedo en hablar en frente de 20 personas. De hecho, yo ya estaba haciendo contenido, ya llevaba como un año haciendo contenido, entonces no un año, ya llevaba meses haciéndolo. Pero estaba hablando yo en supermercados, estaba hablando en frente de gente, y eso al principio me daba miedo. Mas, sin embargo, tuve que tener coraje y comparar las extremidades, ¿no? De que, oye, lo haces, persigues lo que quieres, sigues tu sueño, o te detienes y te quedas debajo del miedo y no haces absolutamente nada. Entonces justamente yo tomé la decisión de hacerlo. Entonces sin planear nada me paré enfrente de 20 personas e hice un discurso en el pizarrón. Y justamente eso me dio un montón de miedo. Yo iba con mi pantalón azul, mi suéter rojo porque en ese entonces hacía frío. Y yo sudo mucho, o sea, yo sudo bastante. Mi papá sudaba bastante y de hecho estoy sudando todo el tiempo, siempre estoy sudando. Y los momentos en los que me pongo nervioso, empiezo a sudar aún más. Entonces en ese momento estaba sudando, estaba sintiendo como el cuarto estaba bien frío, pero estaba sintiendo como yo estaba sudando desde las axilas. Y hice el discurso y esto era en inglés. Y al final todos me aplaudieron, todos me vieron con una sonrisa y me dijeron que fue increíble. Entonces fue una de las mejores experiencias que he tenido, el hablar en público, y bueno, ya he hablado enfrente de más. Tuve que cambiar de cámara porque la cámara se calentó, ya que, bueno, ahorita estoy en México, en uno de los terrenos de mi papá, y justamente, pues, aquí no está nada fresco, entonces, fuck. Y a mi agua tiene un montón de hormigas también. Fuck. Damn. Esto no es para niños. Wow. Pudieras ver todas las hormigas que hay encima aquí. La puse 5 minutos en la tierra y ya tiene un montón de hormigas la botella. Pero bueno, a lo que iba. Bueno, antes de que se me calentara la cámara, estaba diciendo que ese momento en el que yo tenía un montón de miedo, creí que era algo malo en mi mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente quiere protegernos, tu mente quiere protegerte, quiere mantenerte en un área protegida, ¿no? Y quiere constantemente estar en un área segura. Y es por eso que no nos atrevemos a tomar acción, no nos atrevemos a lo desconocido y nos da miedo. Sin embargo, cuando yo terminé ese discurso, me sentí increíble, me sentí eufórico
y tuve un gran día, o sea, tuve un gran día porque me sentí vivo. Eso es justamente lo que el libro habla, que te debes de sentir vivo al tener coraje. Y justamente también habla sobre esto, que gente que tiene un montón de miedo no se pueden mover a lo desconocido, y eso los mantiene muertos, porque lo único que ya sabes es lo que ya sabes, y todo eso ya está muerto, ya no existe. Entonces, si tú empiezas a tener coraje, no significa tener menos miedo, significa tomar acción a pesar del miedo, y eso es el coraje. Entonces no necesitas menos miedo, simplemente necesitas más coraje. Y justamente es lo que más me ha ayudado a mí en mi vida, el simple hecho de tomar acción sin importar las consecuencias, siempre y cuando estén alineadas con mis mayores deseos, con mis mayores propósitos. Por ejemplo, si tú no estás en una forma física en la que te gusta, porque tienes miedo de ir al gimnasio, porque simplemente a lo mejor ya eres constante en el gimnasio, pero tienes miedo de invertir en un coach, en un conocimiento, o simplemente tienes miedo de el qué dirán, ¿verdad? A lo mejor quieres ponerte una camiseta o quieres quitarte la camiseta en la playa y tienes miedo del qué dirán. ¿Por qué? Porque no estás poniendo ese esfuerzo también, ¿verdad? Yo no me pude parar enfrente de 20 personas y hablar si no hubiera tenido ya ese trabajo en mí mismo. La única razón por la que me pidieron que hablara enfrente de ellos es porque les enseñé mi calendario. Estamos hablando de que me levantara a las 4:30 de la mañana. Les mostré mi calendario en el que tengo cada momento de mi vida planeado con antelación, y esto lo llevo haciendo ya desde años. Y justamente empezamos a hablar de otras cosas, y es por eso que me pidieron que hablara enfrente de todos, porque me vieron ya que yo estaba haciendo ese trabajo en mí mismo. Y aparte, era el único que tenía un six-pack dentro de ese cuarto. Era el único que obviamente mi físico hablaba por sí mismo, ¿verdad? Porque tu físico no solo es el exterior, sino es el reflejo del trabajo que estás haciendo en tu interior, ¿verdad? Tus pensamientos más predominantes y más constantes. Entonces, la moral de toda esa historia es que puedes tener miedo, y eso está bien, mas sin embargo tienes que tener coraje. Y van a haber momentos en tu vida en los que a lo mejor sientas como que tienes demasiadas cosas que hacer, o tienes demasiadas cosas encima de ti, y justamente es porque no te estás conectando con tu mejor versión, no te estás conectando con tu yo superior, ¿verdad? Y es por eso que es súper importante el mantenerte con los pies en la tierra de la persona a la que viniste a ser, constantemente recordarte cuál es tu propósito. Y es algo que no es nada fácil, al contrario, es bastante difícil, más en un mundo en el que vivimos, que estamos rodeados de un montón de comodidades y distracciones. Entonces, si tú estás en TikTok scrolleando, o estás mensajeando con esa persona o con otra persona, obviamente no vas a tener las ganas de agarrar a lo mejor un libro y ponerte a leer, o pasar tiempo en silencio, o simplemente escribir en tu diario. Me es difícil, hasta para mí, me es difícil a veces. Pero, sin embargo, vengo con la mentalidad de crecer, vengo con la mentalidad de ser mi mejor versión, y eso significa que van a haber retos, van a haber circunstancias difíciles, mas sin embargo quiero estar listo para eso, ¿verdad? Quiero estar listo para eso, quiero poder tener la oportunidad de proveer a los de al lado mío, mas sin embargo hacerlo con tranquilidad, hacerlo con calma, y no solo en el ámbito financiero, en el ámbito de paz, en el ámbito de fortaleza, en el ámbito de ejemplo, en el ámbito de coraje. Porque si tú no eres el ejemplo, estás esperando que alguien más se salve. Y en la Biblia dice que jamás, y es un pecado, que jamás deberías de ¿cómo se dice? Recargarte en alguien más, recargarte en los otros. Porque de niño lo hiciste. Estamos acostumbrados a recargarnos en tu mamá, en mi mamá, en tu madre, en cualquier cosa que tu papá, lo que sea que te hayas estado apoyando toda tu vida, no lo puedes hacer para siempre. Porque Dios está dentro de ti mismo. En este cuerpo está el templo de Dios. Es el templo de Dios. Y es la conexión con Él. Y es la conexión con lo más divino. Y si tú lo ignoras y te quieres apoyar siempre en alguien más, si tú mismo no aceptas 100% de tu responsabilidad, estás condenándote al destino de alguien más, estás condenándote a la suerte de alguien más. Mas, sin embargo, el momento en el que tomas 100% responsabilidad de ti mismo, todo cambia, y eso me pasó a mí.
Tenía 17 años cuando una de mis novias en ese entonces, bueno, una de mis novias, mi novia, no es como que tenía varias, mi novia en ese entonces me terminó por texto, ya estábamos mal, ¿verdad? Entonces, justamente ella me había terminado en persona, pero yo no lo acepté. Y literalmente creo que, no sé si estaba llorando, qué es lo que estaba haciendo, pero básicamente le supliqué que no lo hiciera. O sea, yo era un perdedor totalmente. Y total, pasaron unas semanas, no funcionó. Me terminó nuestro primer aniversario en un año y eso me destrozó totalmente. Entonces, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, porque yo todavía sigo acá en México, cuando me fui a vivir a Estados Unidos con mi hermano, me comprometí a cambiar, ¿no? Entonces había un libro en la mesa que se llamaba Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas en aquel entonces de la casa en la que estábamos viviendo, que lo había comprado mi hermano. Y justamente lo empecé a leer, empecé a aprender todas estas cosas, empecé a meditar, ya iba al gimnasio, pero ahora ya me había contratado a un coach para que me ayudara con la alimentación, con el entrenamiento y empecé a hacer todos esos cambios, empecé a hacer todas esas cosas que acepté el 100% responsabilidad conmigo mismo. Había dejado todos mis vicios. Literalmente me desinstalé las redes sociales por un año. No por 6 meses, no por 10 meses, por un año entero no tuve redes sociales. Nada de redes sociales. Solo me estaba enfocando en mí mismo. Y bueno, muchas gracias a que tengo una familia que me apoyó. Mi hermano me apoyó, literalmente pagó por todo. O sea, yo no estaba trabajando en ese entonces, tenía 17 años. Y tampoco estaba estudiando porque no quería hacer algo que no me apasionara. Yo quería estudiar nutrición y la carrera simplemente no es algo que yo quería seguir estudiando en una carrera en sí. Entonces básicamente me enfoqué en mí mismo y eso lo empecé a usar como un momentum. Y año tras año, bueno, desde ese entonces ya han pasado casi 5 años desde ese entonces. Y bueno, justamente no he dejado de crecer, no he dejado de invertir en mí mismo, no he dejado de enfocarme en mejorar. Más sin embargo, la lección de todo esto es que nunca serás perfecto. Entonces no creas que lo eres o que lo vas a llegar a ser o que lo tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es tener coraje. Y si usas las oportunidades que te son brindadas, excelente, lo vas a poder aprovechar. Pero si no, vas a vivir las consecuencias de ello. Y si no aceptas las responsabilidades al 100% de ti mismo, jamás vas a lograr el cambio que quieres. Y lo peor de todo es que siempre vas a esperar que alguien más lo haga por ti. Y eso jamás va a suceder. Porque todo lo que ya quieres y necesitas lo tienes dentro de ti mismo. Que es tu mejor versión, es tu yo supremo. Es tu alma. Sin embargo, tienes que hacer ese trabajo contigo mismo. Y ese trabajo lo puedes iniciar con tu físico. Puedes iniciar enfocándote en cuidar tu físico, empujarlo. De hecho, uno de mis mentores tiene una frase que me gusta bastante que dice: el placer me enferma, el dolor me cura. A lo que se refiere es que el sudar lo cura, el comer comida real te cura, el entrenar te cura, el correr, el poner esfuerzo te cura. Sin embargo, el placer instantáneo te está enfermando. Y crees que estás viviendo en un placer que tú has elegido, sin embargo es lo que te condena. Entonces, sí, puedes tener placer de vez en cuando en cosas banales, sin embargo, sería mejor que jamás lo volvieras a hacer en tu vida, ¿verdad? Y es mejor proponerte a ser diferente, proponerte a tener coraje, usar ese miedo y aún así atacar por lo que quieres. Y si tu físico no está en orden, tu mente no está en orden, tu vida no está en orden, tu trabajo tampoco, tu familia tampoco. Entonces, si no has hecho el trabajo contigo mismo, en tu físico, que es lo más sagrado que tienes, es tu templo, ¿cómo vas a poder ser tu mejor versión en todas las demás cosas si no lo eres contigo mismo? Cualquier hombre puede ganar dinero. Cualquier hombre puede trabajar 16 horas, estar enfrente del computador todo el día y hacer dinero y ser un gordo y no saber hablar, no saber absolutamente nada. Cualquier persona puede tener un físico también atractivo y no hacer ningún centavo. O al mismo tiempo ser un monje en el que vive en las montañas y no hacer ninguno de los demás. Sin embargo, no se trata de uno o el otro, sino de los tres. Tienes que vivir para el alma, para el cuerpo y para la mente. Tienes que vivir para todos de una manera simultánea y ninguno es mejor que el otro. Ninguno es mejor que el otro. No te estoy diciendo que te enfoques en tu cuerpo y dejes lo demás, sino que lo hagas con una armonía. Y es lo que un hombre tiene que hacer.
Un hombre no solo viene aquí para proveer economía y ya está, sino para proveer ejemplo, para proveer disciplina, para proveer tu mejor versión, tanto para tus hermanos, para tu hijo, para tus padres, para quien sea, para el mundo entero. Y eso lo tienes que hacer contigo mismo. Y es un trabajo que jamás va a detenerse, es un trabajo que jamás vas a poder terminar de hacer. Y caerás en una trampa si no lo haces, pero si simplemente te enfocas en tener coraje, te enfocas en vivir cada día con miedo y aún así hacer las cosas, vas a poder hacer todo esto. Vivir para la mente, para el cuerpo y para el alma. Tomarte el tiempo debido para cada una de esas cosas. Vas a vivir en paz, vas a vivir en plenitud. Y bueno, ese es el mensaje del día de hoy, que debes de tener coraje si quieres vivir una vida peligrosa, quieres vivir una vida en la que realmente disfrutes. Y eso no es nada fácil y es muchísimo mejor si lo haces con un grupo de personas en las que constantemente te estén empujando a ser mejor. Y es por eso que he creado mi programa Guerreros del Olimpo, en el que está diseñado para que tú te conviertas en tu mejor versión física y mental. Y si eres latino acá en Estados Unidos, bueno, ahorita estoy en México, pero si eres latino en Estados Unidos y tienes un estilo de vida en el que te la pasas trabajando 12 horas al día, 6 días de la semana, y estás enfocándote para proveer para tu familia, a lo mejor en tu país o ahí mismo en Estados Unidos, y tú quieres ser una mejor versión de ti mismo. O sin embargo, si te has estado haciendo un lado en tu físico, o a lo mejor lo has estado haciendo en automático, pero no has estado aprovechándolo y sacando el 100% de ti mismo, es porque no has estado comprometido. Y necesitas a alguien que te esté empujando a que lo puedas lograr, y lo más importante, que te guíe en las cosas correctas, y al mismo tiempo tener una comunidad de guerreros que te estén empujando también. Entonces voy a dejar un link en la descripción para que puedas aplicar y trabajar uno a uno conmigo, para que yo mismo te lleve a lograr tus objetivos físicos y mentales. Esto es un programa uno a uno, esto no es un programa para intentar las cosas. Si tú eres una persona huevona o que no esté dispuesto a poner el esfuerzo, no toques el link, no me mandes mensaje. Pero si lo eres y quieres que realmente desarrollar tu máximo potencial en esta vida que es temporal, también me puedes mandar un mensaje a mi Instagram, leosiller1, mándame la palabra coraje y escríbeme qué es lo que estás batallando, cuál es tu objetivo, y voy a ver si o cómo te puedo ayudar. Nada, guerrero, realmente toma esto a consideración. Si estás interesado en el libro, es el libro Courage de Osho. Osho es el autor, es un libro que me lo he leído antes, me lo estoy leyendo ahora, y bueno, quería comentarte un poco más sobre mis aprendizajes. Y bueno, si te gustó este video, deja un comentario y nos vemos en el siguiente. Chao.